Comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. No se ve evidentemente ninguna mejora en el funcionamiento del Estado, así que no tiene que ver con el trabajo, así que bueno, un doble abrazo, porque en estos días también echaron muchos compañeros este fin de mes. Qué tremendo, ¿no? Cada vez que vencen contratos es un día de tensión y de pesadumbre para mucha gente que se queda sin trabajo. Realmente hoy es un día de los trabajadores y las trabajadoras muy especial. Y bueno, y normalmente en este programa Santiago Liaudat es el que habla de pensamiento nacional latinoamericano o de este tipo de cosas. ¿Qué tipo cómo funciona el Congreso? ¿Hay invitados? ¿Hay ponencias? ¿Qué es lo que van a hacer? Un poco de todo eso. Hay 250 ponencias ya de compañeros que van a ir a exponer sus trabajos. Hay presentaciones de libros, más de 40, hay simposios también, ¿no? Y sobre todo es un espacio de encuentro para el activismo político y social, académico también, y es una forma también de seguir renovando esta tradición de pensamiento que es tan importante para nosotros, ¿no? Yo hablaba de los trabajadores del Estado porque justamente el Estado y la nación tienen un vínculo muy estrecho y tiene que ver con el tema, ¿no? Sí, sobre todo porque nos hemos dado cuenta a través de los años, y bueno, nosotros lo sostenemos con Santiago acá una vez por semana, que hay muchos autores, muchos pensadores, muchas ideas que podrían ayudarnos en esta coyuntura tan rara que estamos viviendo, pero no los conocemos, no los hemos leído. Bueno, el hábito de la lectura se ha ido perdiendo, pero en realidad nunca estuvieron en nuestras agendas, ¿no? Entonces es hora de bueno, echarle mano a lo que nos puede servir, y desconocemos, y ustedes seguramente en ese congreso conocen muchas herramientas para que el pueblo entienda un poco mejor. En la currícula académica, fíjate que no hay prácticamente pensadoras mujeres, por ejemplo. No hay pensadores del tercer mundo, ¿no? Casi todos son franceses, ingleses, estadounidenses, algunos, ¿no? Y cuando uno agarra, por ejemplo, un libro de cualquier autor francés que hayas leído, vas a ver que el autor francés cita en un 90% a otros autores franceses, ¿no? Claro. Y nosotros en las facultades no tenemos ni siquiera una política de cupo, ¿no? Que también le hizo a la política en otros aspectos, al Estado también. Y eso, las mujeres, por ejemplo, no son parte del debate académico, ¿no? El debate académico que tampoco trabaja el conflicto social, ¿no? Cuando tampoco, yo lo planteo porque me interesa sobre todo el conflicto social y los años 90 como abordaje, ¿no? Que es también un desafío pensar el pensamiento nacional en ese periodo, ¿no? Porque el pensamiento nacional se asocia sobre todo a la época de Jauretche, Scalabrini Ortiz, y sin embargo
es un desafío pensar lo que pasó en estos años, ¿no? Porque hay una renovación que es también el Papa Francisco, Hugo Chávez, ¿no? Que es para tener en cuenta. Y el conflicto social decía, eh, yo estudié en sociología, como vos decís, y me acuerdo terminando la carrera, cuando preguntaban por el 20 de diciembre de 2001, la mayoría de los compañeros decían horror, tragedia, ¿no? Cuando en realidad fíjate que sociología, no es que estaba estudiando de mecánico dental, ¿no? Y es una fecha que es parte de la discusión de las grandes gestas populares. Sin conflicto social, sin una tradición, sin un pensamiento situado, esas cuestiones que tenemos que ubicar. Por eso también es importante el feminismo dentro del pensamiento nacional. ¿No? Claro. No hay que verlo como cuestiones contradictorias, sino ver cómo aporta, porque un pensamiento nacional que no tenía en cuenta el conflicto social y la forma de organización de nuestra sociedad, bueno, Parece tiene de otro poco de país. pensamiento y poco de nacional. Claro. Jorge. No, una informativa, ¿cuándo se realiza y dónde? Y después quiero hacerte una pregunta respecto a si considerás que esta ausencia, este etnocentrismo europeo que hay en el mundo académico, incluso en las ciencias sociales, no es el resultado también de un desprecio que ha influido o ha generado la oligarquía respecto a nuestras cosas, a nuestras producciones intelectuales, incluso industriales, etcétera. ¿Cómo lo ves? Bueno, empiezo por lo que decías al principio. Lo dijo Sandra, pero está bueno reforzarlo. 29, 30 y 31 de mayo, en el campus de la UTN de La Plata, es 60 y 120 las calles. Bueno, igualmente se puede llegar googleándolo o con los GPS de hoy, de la cuestión tecnológica. Y si no, bueno, se comunican por alguna de las redes sociales del Congreso que alguien los va a orientar. Respecto al otro es lo que decís vos, Jorge, es así. Y es algo que viene de larga data, pero que me parece que el desafío siempre es pensarlo en relación, o sea, buscar la cruda cotidianidad, ¿no? Para llevarlo al debate político. Cuando nosotros nos pensamos en cómo construimos cómo pensamos un nuevo proyecto en este momento, ¿no? Sobre qué base nos asentamos, ¿no? Claro. Todos estos compañeros que dicen el kirchnerismo fracasó porque era tan malo un montón de cosas. Seguramente que necesitamos autocrítica de determinadas cosas, pero las herramientas que tenemos que buscar para pensar un nuevo proyecto tienen que ver con la tradición histórica, recuperarla, con los años 90 del conflicto social, que eso es importante pensarlo y recuperar, que no es solamente la década del ajuste, sino es la década del ajuste y de la resistencia al ajuste, porque ahí surgieron las demandas que hizo programa de gobierno Néstor Kirchner. Claro. Y la otra cuestión es recuperar lo mejor de la experiencia de los años del kirchnerismo, porque si no, pensamos sin base, pensamos que siempre inventamos nosotros las cosas y que la historia llega cuando empezamos nosotros. Eso es valorar lo propio, que tiene que ver con recuperar el pensamiento popular, pero también con la experiencia de los pueblos, ¿no? Si vos me decís cuál es mi pensador preferido, te voy a decir, mi pensador preferido es el pueblo cuando sale a la calle. No hay mejor pensador nacional y popular que el pueblo cuando sale a la calle. Sí, yo te iba a decir cuando hablabas del 2001, que yo tengo recontra fresca la sensación. Me acuerdo que de la Rúa ese día había habido saqueos, y cuando de la Rúa anunció el estado de sitio, bueno, yo vivía en Palermo en ese momento, y es como que todo empezó a funcionar solo. La resistencia ese día, la gente empezó a salir. Nunca me voy a olvidar de esa sensación cuando la protesta empieza a funcionar como automatizada, ¿no? Empieza a haber un sujeto colectivo, pero en serio, en la calle. Y no muchas veces uno asiste a un fenómeno así. Fue muy impresionante. Y hay que recuperarlo, porque fíjate que no hay, bueno, ustedes estaban hablando un poco antes del Eternauta. Más allá de lo que cada uno opine sobre la calidad, cómo respeta la obra, todo lo que recupere las experiencias interesantes son materia de debate que nos permita actualizarlo, ¿no? Exacto. Las series de 2001, también, yo tengo un montón de diferencias, o la de 1985, porque lo que falta es el actor popular, ¿no? Fíjense que el recurso siempre es a un actor
a un protagonista como si fuera el plot narrativo, ¿viste? De que es autor, conflicto, desenlace. A un héroe también, ¿no? Un Exacto. héroe. El héroe individual. Un héroe individual. Claro, y el Eternauta es el héroe colectivo. Y que se aplica a 1985 a 2001, que está contada, ¿se acuerdan? Desde dos asesores, o a la historia de Fito Páez, ¿no? Que es mucho peor que el libro de Fito, que es muy buen escritor. Entonces, tenemos que aprovechar esa oportunidad para discutir eso del actor popular y recuperar las gestas históricas, porque no está ni siquiera en los sectores populares, en la dirigencia popular, claro que es una fecha a reivindicar, ¿no? Que es también para pensar. ¿Por qué? Claro. Matías, y para el 29, 30 y 31, para este congreso, ¿van a tener algún invitado o alguien que hayan invitado para exponer? Hay muchísimos. Yo la verdad ahí me faltan los nombres, pero te digo, muchos invitados internacionales. También por eso te preguntaba, Grosfogel, tírame un nombre. Ramón Grosfogel, que es muy interesante. Ah, sí, es genial. Viene Miguel Mazallán. Hay un montón. Hay que entrar a la página y ver, porque la verdad que sí, tenemos que hacerles notas. Una tras de otra. Tenemos que hacerles notas. Sí, está para ir a hacer notas, comprarte algún libro, o bueno, ir a sacarte la foto también vale. Porque es una mesa atrás de la otra de compañeros de primer nivel mundial, digamos. Sí, ¿cómo se llama el primero que nombraste, que es el profesor en Estados Unidos, ¿no? Ramón Grosfogel. Grosfogel, sí. Es el más interesante, si me preguntás. A mí lo entrevistamos una vez y realmente me pareció apabullante. Sí, es puertorriqueño, vive en California y es como uno de los, si se quiere, referentes, corregime si digo alguna macana, de, digamos, el pensamiento anticolonial, ¿no? Claro. Claro, es parte de la teoría decolonial, pero él, porque eso, tienen distintas miradas, está entre los más interesantes porque tiene una defensa de los gobiernos populares, ¿no? En todo caso se pueden hacer críticas, comentarios, pero no tiene una mirada clara sobre que es a partir de ahí y no desechar todo, ¿no? Claro, eso es típico, lo hablábamos hoy con Sandra, típico de la izquierda europea que desprecia profundamente a las revoluciones populares latinoamericanas porque son de salvajes. Y Grosfogel, que es un rusito puertorriqueño que vive en Estados Unidos, defiende a los palestinos y defiende también a Chávez, hay que decirlo, porque generalmente le tienen miedo a algunos nombres y Grosfogel no le tiene miedo. Bueno, ya me entusiasmé con ese nombre, ya me entusiasmé. Gracias, Matías, por contarnos esto del Congreso. Gracias a ustedes, los esperamos. Un fuerte abrazo. Bueno, dale. Gracias. Bueno, y te despido a vos también, Jorge. Dale, ¿no? me voy con Grosfogel y también con Matías, ¿no? Chau, chau.